trabajando con la unidad temática número 6, que habla sobre fuentes de alimentación reguladas electrónicamente. Y esto, bueno, esto ya lo vimos, pero lo vamos a recordar para que nos refresque un poco la memoria. Hablamos de una de las categorías de reguladores, que es la de reguladores lineales, y en este caso particular estamos hablando de reguladores lineales discretos, no integrados. Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta cuando uno elige cualquier tipo de regulación electrónica, la regulación de línea, la regulación de carga, el coeficiente de variación de temperatura y la estabilidad a largo plazo, son factores realmente importantísimos a la hora de medir la calidad del regulador, ya sea con un regulador, por ejemplo, de referencia de tensión o alguna referencia de tensión con alguna etapa transistorizada, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tratar de ver cómo responde la salida de ese regulador frente a variaciones de entrada dentro de un amplio rango. Por supuesto, lo ideal sería que las variaciones que se produzcan en la salida, cuando se producen grandes variaciones en la entrada, sea cero. Lo real es que hay algunos milivoltios o algunos microvoltios para esas variaciones. Cuando hablamos de regulación de carga, lo mismo. La salida deberá permanecer lo más constante posible para variaciones en la resistencia de carga. Es decir, cuando varía la corriente de carga a través de la resistencia de carga, la salida debería permanecer lo más constante posible. Lo ideal sería que sea cero. En realidad también son unos cuantos microvoltios o milivoltios de variación frente a variaciones de corriente en la carga. Lo mismo cuando el coeficiente de variación de temperatura varía, o sea, cuando el ambiente térmico en el cual alojamos nuestros dispositivos, lo ideal sería que la tensión de salida frente a distintas variaciones de temperatura ambiente, el dispositivo se mantenga prácticamente sin variaciones. Lo real es que aparecen unos cuantos microvoltios o unos cuantos milivoltios de variación frente a un rango térmico asociado a el ambiente. Y la estabilidad a largo plazo la habíamos definido en partes por millón y por una unidad de tiempo. Generalmente le especificábamos a 1000 horas, si ustedes recuerdan. Entonces, en el caso de la regulación de línea, lo podemos presentar como milivoltios por voltio o microvoltios por voltio según la calidad del regulador. Por supuesto, si lo ponemos en porcentaje, lo podemos ver como una variación de la tensión de salida con respecto a la salida misma, con respecto a una variación de entrada por 100, en por ciento por voltio. Lo mismo con la regulación de carga. La regulación de carga nosotros como parámetro lo podemos encontrar como R0 o regulación de carga propiamente dicha. Hacemos lo mismo, la variación de la tensión de salida con respecto a la variación de corriente de carga, y si esa variación es fraccional, la variación con respecto a la salida misma y con respecto a la variación de la corriente de carga, multiplicado por 100, es un por ciento por cada miliampere de variación. Cuando vemos los coeficientes térmicos, lo habíamos visto como factores de estabilización, y el factor de estabilización térmico en dispositivo lo veíamos como un ST. Acá lo podemos ver con un coeficiente térmico. Lo mismo, la variación de la tensión de salida con respecto a la variación térmica. Si lo vemos en forma fraccional y lo multiplicamos por 100, en por ciento por grado centígrado, y si esa misma relación la multiplicamos por 1.000.000, tenemos una parte por millón por cada grado centígrado de variación. Y por último, la estabilidad a largo plazo, que tiene una variación hacia arriba o hacia abajo según cada caso en particular,
que se define cerca de las 200 horas, y a partir de ahí hay un cierto grado de estabilidad que definido a 1000 horas ya define un poco la característica a largo plazo que tiene ese regulador. Bueno, esto es con respecto a la estabilidad a largo plazo. Y bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, una regulación de línea sacada como valor nos arroja 2 milivoltios. Si la carga varía desde 500 ohm a 2500 ohm, la variación de la corriente de salida es de 16 miliamperes, y el parámetro que llamamos R0, que es la regulación de carga, se traduce como una variación de 3,2 milivoltios en la salida. El coeficiente térmico, el ST, o el T sub C, o el K sub T, como ustedes quieran asociarlo, en este caso definido en partes por millón por grado, nos da 0,5 milivoltios. Y la variación total es la suma de todos estos elementos que hemos descubierto como factores de regulación. O sea, 2 milivoltios más 3,2 milivoltios más 0,5 milivoltios me da 5,7 milivoltios de salida, cuando la variación de entrada fue de tal valor a tal valor, la variación de carga fue de tal valor a tal valor, y la variación térmica de tal valor a tal valor como entorno de ambiente. O sea, lo ideal sería que esa relación sea lo más chica posible a los efectos de que el regulador responda perfectamente bien. ¿Cómo podemos conectar estos reguladores de cualquier característica? Estamos hablando de reguladores discretos. En primer lugar, lo podemos conectar en serie o en derivación. Entonces vamos a hablar un regulador serie. El elemento de control generalmente es un transistor, que podrá ser bipolar, o un MOSFET, o un array de transistores en general de alguna característica. Se compara, por ejemplo, el detector de error con un voltaje de referencia y con una muestra tomada de la salida, y la salida del detector actúa sobre el elemento de control. Bueno, acá hemos implementado una forma de medir el rendimiento que tiene un regulador lineal serie. En este caso hay un comparador, un detector de error, hay una referencia de tensión y hay una muestra que procede de la salida. El elemento que va a regular la carga desde una entrada variable, desde una carga variable y de un ambiente variable, es un transistor, en este caso un transistor bipolar. Entonces, el rendimiento lo vamos a definir como una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, donde N es la función de transferencia. Entonces, la potencia que se desarrolla sobre el transistor de potencia dispuesto en serie entre la entrada y la salida, es la diferencia de tensiones, entrada y salida, por la máxima corriente que puede circular por el mismo. Pero ¿qué pasa? La potencia de entrada es la potencia que cae en el transistor más la potencia de carga. La potencia de carga, ¿cuánto vale? Y vale la tensión, V sub L, por la corriente máxima. Entonces, si yo aplico la relación la potencia de carga sobre la potencia de la carga más la que se disipa en P sub R, me da una relación 1 sobre 1 más P sub R sobre P sub L. Si P sub R lo reemplazo y P sub L lo reemplazo, los I sub L desaparecen, y como es un valor negativo la tensión sobre la carga, se puede reducir la tensión sobre la carga. Entonces, el rendimiento, si saco denominador común, voy a tener B sub L más B sub I menos B sub L. Entonces, me queda B sub L a B sub I como función de transferencia o rendimiento entre la salida y la entrada. Después vimos
las características que tiene el regulador de control o el elemento de control entre la entrada y la salida. Después definimos en este paso la potencia de disipación, que dijimos que era la diferencia de tensiones por la máxima corriente que puede circular por el dispositivo. Si esto es variable, la peor condición para el transistor, ¿cuál sería en cuanto a potencia de disipación? ¿Cuál sería, si fuera un regulador lineal variable, cuál sería la peor condición de potencia sobre el transistor? Chicos, La tensión de salida sea cero. sea mínima. O sea, cuando yo tenga mínima tensión de salida, yo voy a tener la máxima caída de tensión y para la máxima corriente voy a tener la potencia de disipación máxima. Y la óptima, la mejor, la más tranquila para el transistor sería que la tensión de salida se arrime lo más próximo posible a la entrada. Y esa arrimada lo más próximo posible a la entrada, dijimos que era el dropout. Entonces, el dropout era la tensión de entrada que debería superar a la tensión de salida para que el elemento regulara en forma normal. Entonces habíamos visto también, cuando veíamos toda esta parte, que había distintas características de dispositivos reguladores con distintas características de dropout. Lo ideal sería que la mínima tensión disponible para cada regulador en particular sea lo más chico posible para que la potencia de disipación se minimice un poco con respecto a el calor desarrollado sobre el dispositivo de control. Y lo que estamos diciendo acá, que la potencia de disipación máxima es la tensión de entrada máxima menos la tensión de salida mínima por la corriente de salida máxima, que bien dijeron ustedes hace un ratito. Cuando nosotros planteamos una configuración discreta, con un elemento de control, un detector de error, una referencia de tensión y una muestra tomada de la salida, concebimos un regulador serie. Y observamos, por ejemplo, que la tensión de salida es la ganancia de tensión por la tensión de referencia menos beta veces la tensión de salida. O sea, lo que yo muestreo desde la salida es beta veces esa tensión de salida en la red de muestreo, la incorporo en el terminal negativo, y la ganancia de tensión por la tensión de referencia menos beta veces la tensión de salida es lo que yo voy a tener dispuesto ahí. Sacamos, introducimos la ganancia de tensión dentro de este paréntesis, sacamos la tensión de salida como elemento común, factor de 1 más beta a sub b, me queda a su vez tensión de referencia, la tensión de salida me queda dividida la desensibilidad, lo desagrego un poquito, saco beta por a sub b, denominador común, de 1 más 1 sobre beta a sub b, y después veo que puedo reducir la ganancia de tensión en el numerador y en el denominador, y beta en este caso es R3 sobre R2 más R3. Entonces, si yo lo reemplazo, obtengo que la tensión de salida, el beta, es R3 sobre R2 más R3, pero como está en el denominador queda invertido por esta relación. Y como la ganancia de tensión generalmente es mucho mayor que 1, este denominador, 1 sobre este valor, va a ser muy chico, por lo tanto, la tensión de salida aproximadamente es la tensión de referencia por 1 más R2 sobre R3. Quiere decir que si
uno de estos elementos lo ponemos como variable, podemos tener salidas variables sin ningún tipo de inconveniente. Quiere decir que lo que vamos a obtener acá es, si yo reduzco la tensión de entrada o reduzco la corriente de carga, se produce una estabilidad. ¿Por qué? Porque la tensión que se aplica en el circuito de muestreo aplicado al amplificador de error va a subir o va a bajar en función de qué es lo que ocurra en el circuito de salida, haciendo que el transistor quede activo durante esas variaciones. Y en el caso de un incremento de la tensión de entrada y un incremento en la resistencia de carga, pasa exactamente lo mismo. Esto se adecuará para que el transistor actúe absorbiendo más energía o menos energía para que la salida sea lo más constante posible. Y creo que habíamos visto. Bueno, hemos agregado algo más como para tener una idea más conceptual. El elemento de control no es ni más ni menos que un resistor variable, varía en función de las características que tiene la salida frente a las variaciones de los parámetros. Hay un detector de error y hay un amplificador de error. Si eso yo lo cristalizo como lo veníamos mostrando hace un ratito, el elemento de control es un transistor, por eso lo ponemos como un resistor variable, característica propia de un transistor, el amplificador de error y la red de muestreo correspondiente de la salida. Y lo que estamos hablando acá, el rendimiento entre la salida y la entrada, no es otra cosa que la tensión de salida sobre la tensión de entrada, en este caso B sub 0 a B sub G. Entonces, el rendimiento depende de la tensión de entrada y el convertidor solo puede reducir la tensión de entrada. Cuando lo presentamos, por ejemplo, con salidas variables, si yo tengo un transformador con derivaciones, en este caso con derivación central y con un devanado simplemente, yo puedo tener una salida fija, y en este caso puedo tener una salida fija, pero más menos. En este caso lo hemos planteado para más menos 15 voltios con respecto a un punto que es común, que es el cursor central del transformador. Quiere decir que nuestra fuente lineal generalmente tiene como características pocos componentes, son bastante más robustos porque el transformador es voluminoso, es pesado. En realidad no tiene generaciones de M, que son interferencias electromagnéticas, que pueda perturbar otro servicio en el área de las comunicaciones. Es pesado y voluminoso generalmente el transformador y una de las características que tiene es que tiene bajo rendimiento, a diferencia de las fuentes conmutadas que más allá de que si son integradas o son discretas, tienen una mejor característica, por lo menos en la parte del rendimiento. Después vimos algunas protecciones que tenían estos dispositivos dispuestos con estas características discretas. Teníamos un limitador de corriente, el sensor de corriente o el sensado de corriente generalmente es resistivo, y el transistor que actúa de protección o de limitador de corriente, lo que hace es, cuando llega la corriente máxima, donde se absorbe a través de la resistencia, en este caso R4, la caída de tensión base emisor hace que el transistor conduzca, drene corriente desde el amplificador de error hacia el transistor Q2,
sacándole corriente al transistor Q1 y haciendo que esa corriente se transforme en una menor variación sobre el transistor de potencia. ¿Y qué características tiene todo esto? Es que la máxima corriente que yo puedo controlar a la salida es la caída de tensión base emisor del transistor Q2 dividido R4. Quiere decir que yo lo puedo limitar a 1 ampere, a medio ampere, a 2 amperes, a un valor, siempre ajustando el valor de R4, por supuesto la potencia de R4, 0,7 aproximadamente es la caída de tensión en el dispositivo para que conmute, y la corriente máxima que puede circular por el dispositivo la vamos a ajustar en función de eso. Por eso estos circuitos de limitación de corriente se llaman circuitos de limitación de corriente máxima. Entonces, la salida permanece lo más constante posible. En realidad esto es un ideal. Lo real sería que esto comience a decaer un poquito a medida que aumenta la corriente, y para un valor dado de corriente la salida tienda a reducirse al mínimo, generalmente a 0. ¿Para qué valor? Para la corriente máxima en la cual actúa la protección. Después vimos un limitador en el cual la corriente máxima la llamamos corriente de fallback, y esta corriente máxima automática la definimos como una corriente de repliegue o una corriente reentrante, donde la corriente de cortocircuito es menor que la máxima corriente. Acá yo tenía que la máxima corriente generalmente coincide, por ejemplo, con una corriente de cortocircuito. En nuestro caso, para corrientes reentrantes, la corriente reentrante significa que a medida que aumenta el consumo de corriente por la carga, la tensión de salida empieza a minimizarse, no en forma tan abrupta, sino que se va reentrando hasta que para un valor determinado de corriente, que es la corriente de cortocircuito, la tensión de salida es 0. En ese caso, el circuito a desarrollar es, en vez de tener la base del transistor ubicada en la resistencia correspondiente, la base del transistor en la resistencia limitadora, en uno de los extremos de la resistencia limitadora, la colocamos a un potencial de base distinto. Entonces, al colocarle un potencial de base distinto, la base se va a encontrar a la tensión B' de salida dividido R5 más R6 por R6. Y la tensión de emisor se va a encontrar a la tensión de salida. Quiere decir que entre B' de salida y B de salida, lo que media es la caída de tensión en R4. Por eso decimos que la caída de tensión en R4 es la tensión en R5 más la tensión base emisor del transistor Q2, como para recordar. Sí. ¿Más o menos se va recordando, chicos? ¿Hola? Profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces habíamos hecho una serie de análisis en el cual la tensión de salida prima la poníamos en función de los elementos de salida y la caída de tensión en R4, después planteamos la tensión base emisor del transistor Q2 y lo fuimos replanteando hasta que definíamos la corriente de carga a través de las ecuaciones correspondientes y veíamos que estaba en función del circuito de limitación de corriente y en función de la tensión de salida. Entonces, la corriente de salida máxima la llamamos a todo este conjunto, o sea, las tensiones dividido en las resistencias, las corrientes de salida máxima. Esa corriente de salida máxima la llamamos corriente de fallback. Y la corriente de cortocircuito se producía cuando la salida era 0.
¿eh? Cuando la salida era cero, la tensión B base emisor por R5 más R6 sobre R4 R6 es la corriente de cortocircuito. Quiere decir que si yo ahora divido R5 más R6 y lo divido por R6, me queda 1 más R5 sobre R6 y queda tensión base emisor del 2 sobre R4. Y decíamos que la corriente de salida de cortocircuito es menor que la máxima, que es de fallback. Y generalmente la corriente de cortocircuito, como es menor, es aproximadamente, y a los efectos del diseño, la tercera parte de la máxima corriente que puede circular por ese regulador. Entonces lo definíamos de esa manera. Esto es lo que estamos planteando acá, la corriente de cortocircuito, la llamamos I de short circuit, y la máxima corriente que circula es la I de fallback. Y a medida que aumentaba la corriente hasta el límite de cortocircuito, la tensión comenzaba a disminuir hasta un valor igual a cero, en el cual se correspondía con la corriente de cortocircuito. Después hablamos del regulador paralelo. Ese regulador paralelo, por supuesto, las características del regulador tiene una resistencia limitadora entre la entrada y la salida y un regulador paralelo con la carga. Generalmente es esta distribución. Entonces el elemento de control que está en paralelo con la carga tiene un circuito de muestreo, el cual muestrea la tensión de salida, la envía a un detector de error, ese detector de error la compara con una tensión de referencia y actúa sobre el elemento de control. Entonces lo planteamos de esta manera, haciendo un equilibrio de corrientes. ¿Qué pasa si la corriente de carga aumenta? ¿Qué pasa si la resistencia está en vacío? Con respecto a la máxima corriente que puede circular. ¿Y qué pasa con la corriente que circula por el regulador paralelo? La peor condición es, por ejemplo, que esto esté abierto, por lo tanto la corriente de entrada va a circular prácticamente por el regulador paralelo y voy a tener la máxima potencia sobre el dispositivo. Entonces, la tensión de salida máxima por I máxima menos I0 mínima es la tensión de salida máxima por la IC máxima, que sería la condición esta. A ver qué dice. En realidad, si yo tuviera que darle mi opinión con respecto al aprendizaje, yo le diría que manejen bien los conceptos, que realmente hace que ustedes puedan entender los temas en general. Sí, Agustín Gómez, Veladeli, Abdala, Moshe Condori Campos. Bien, listo. A mí me parece que es importante manejar bien los conceptos. De no ser así, podemos tener muchas diferencias, por ejemplo, en el estudio, ¿no? Es fundamental. Entonces, continuando con esto, bueno, la muestra de tensión directamente hacia el dispositivo de amplificador de error, la tensión de referencia, el elemento de control, como lo venimos planteando, y por supuesto, en el caso de que la salida sea un cortocircuito, este punto es un cortocircuito, por lo tanto R1 tendrá que bancarse prácticamente la diferencia de tensión con respecto a cero, y la potencia será la corriente al cuadrado por la resistencia R1. Y después hablamos sobre cómo estabiliza el sistema
el sistema regulador, siempre actuando, si la salida sube o baja, lo que hacemos es aumentar o disminuir el punto del terminal positivo con respecto a la referencia, y hace que el transistor conduzca más o conduzca menos, haciendo que la salida tienda a estabilizarse. Y lo habíamos planteado que la máxima corriente es la tensión de entrada sobre R1, que el peor de los casos, si la tensión de salida fuera 0, esta tensión de entrada dividido R1 sería la corriente de cortocircuito, o la máxima corriente que puede circular por el dispositivo. Y bueno, mostramos un pequeño ejemplo en cuanto a potencia. Si la tensión de entrada y la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida fuese 12,5 voltios, la potencia sobre R1 será 12,5 voltios al cuadrado dividido en este caso 22 ohmios, y lo tenemos planteado de esa manera. Y si este punto fuese un cortocircuito, evidentemente la tensión de entrada queda aplicada a este resistor, y la corriente que circula será la tensión de entrada dividido R1. Después hablamos sobre la característica de los reguladores lineales, vimos ventajas y desventajas. Una de ellas era la baja eficiencia que tenía entre la salida y la entrada, entre un 30 y un 60%. Son fuentes que se denominan disipativas, transpira bastante el transistor lineal, sobre todo cuando está en serie. Normalmente la corriente de salida es un parámetro del regulador, lo mismo que la tensión de salida, que pueden ser fijas o variables. La caída de tensión, que era el dropout, también es un valor que generalmente, mientras mejor es la calidad del regulador, más bajo es el valor del dropout. Y por supuesto todo lo inherente a la potencia de disipación de los transistores en función de los formatos. Bueno, hablamos por ejemplo distintos encapsulados, por ejemplo un TO92 para 0,5 o 0,6 vatios, entre 2 vatios sin disipador y hasta 15 vatios con disipador para un TO220, o de 3 vatios para un transistor sin disipador y hasta 25 con disipador en un formato TO3. Digamos que cuando yo tengo que diseñar el disipador de potencia para el transistor de potencia, no vamos a hacer nada distinto a lo que nosotros vimos en dispositivos, por ejemplo, en la parte del análisis de los disipadores. Con respecto a la categorización o la clasificación de los reguladores lineales, ya habíamos dicho que podían ser en serie o en paralelo o en derivación, y podrían ser lineales o conmutados, eso lo vamos a poner acá, reguladores lineales y reguladores que tienen una diferencia de entrada, salida, por lo menos de 2 voltios, y generalmente va variable entre 1,7 y 2,5, ya lo habíamos comentado. Había una categoría de reguladores lineales que llamamos LDO, que eran de bajo dropout. Después habíamos hablado de otra categoría que era muy bajo el valor de dropout, entre 0,7 y 1 voltio, que tienen características muy particulares. Vimos algunos encapsulados diferentes, desde montaje superficial hasta otro tipo de dispositivos en particular, con fabricantes, en este caso Motorola o National, con distintos valores de salidas, distintos valores de corriente, distintos tipos de encapsulados.
Acá planteamos algunos dispositivos LDO y VLDO para distintos fabricantes con distintos valores de corriente de salida del dispositivo. Y creo que eso fue lo último que habíamos visto. Ahora vamos a tratar de continuar con todo esto. A ver, reguladores monolíticos de 3 terminales. Entonces, cuando hablamos de reguladores monolíticos de 3 terminales, a ver, lo vamos a compartir. ¿Se ve en la pantalla ahí, chicos? Sí, pero ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de que en vez de tener un dispositivo discreto, vamos a tener un regulador de 3 terminales, entrada, salida y referencia. En este caso, los reguladores fijos tienen la referencia puesta masa, la entrada es positiva, la salida es positiva, y la designación de estos tipos de reguladores fijos, por ejemplo, de características 78, son reguladores positivos. La terminación arroja el valor de tensión para la referencia puesta a tierra. Entonces, 7805, 06, 08, 09, 12, 15, 18, 24 se corresponden con estas salidas correspondientes. Como el dropout correspondiente a estos tipos de reguladores son entre 2 o 3 voltios, seguramente la salida tendrá que estar con respecto a la salida de referencia elevada 2 o 3 voltios para que el regulador pueda regular. Entonces acá hay 2 formatos diferentes, ¿eh? En este caso ahí le da el pinout correspondiente a este formato, que es un TO220, y este otro para otro formato en particular, y le da el pinout correspondiente a ese regulador con ese encapsulado. Entonces, estos reguladores integrados, a ver si se fijan, generalmente tienen capacidades que son de pequeño valor, expresados o en picofaradio o en microfaradio, dependiendo de cada caso en particular. ¿Saben para qué se utilizan esas capacidades en la entrada y en la salida? ¿Saben para qué se utiliza? ¿Hola? ¿para filtrado o para dar No, corriente al integrador? no. A ver, ya lo vamos a ver acá un poquito mejor expresado, pero en general, el de entrada, cuando la distancia entre la fuente no regulada y el regulador propiamente dicho es de una determinada distancia, se suele colocar un capacitor justamente para evitar interferencias. Y este de salida se lo utiliza generalmente para interferencias, para que no tenga interferencias la salida con respecto a la carga propiamente dicha. No tiene nada que ver con el capacitor electrolítico que aplicamos en la entrada para que la componente de continua sea lo más continua posible y el nivel de rizado sea el mínimo posible. O sea, esto es cuando la distancia, a ver si lo tenemos expresado por acá, es necesario si el regulador está lejos de la fuente sin regular. Fíjense, en este caso 330 nanos. Y este de acá mejora la respuesta transitoria del regulador. O sea, esas son las funciones. Son de algunos nanofaradios o picofaradios o pocos micros, y cada fabricante tiene sus valores. Vamos con esto.
La serie 78 son reguladores positivos, la serie 79 son reguladores negativos. Siempre que tengan una variable subindicada L, significa que son de baja potencia. Entonces, esa baja potencia generalmente son para corrientes del orden de los 100 mA máximo. Entonces, generalmente el encapsulado con que han sido concebidos estos reguladores suelen ser en TO92. Entonces, un regulador 78L 05 o 12 o 24 o 18, el que fuese, o el 79L, lo mismo, son con estructuras TO92, son montajes muy pequeñitos, y las corrientes de salida, las corrientes máximas de salida, son del orden de los 100 mA. 500 mA para el sufijo o la variable subindicada M. Mientras no tenga ninguna variable literal, ¿sí?, son de 1 ampere, y cuando tiene la variable subindicada T, generalmente son de 3 ampere o más según el fabricante. Entonces, acá en este otro gráfico le muestra las tensiones de salida que se correspondían, digamos, con esto que habíamos puesto al principio, y los niveles de entrada considerando el dropout. En este caso, para una salida fija de 5 voltios, el mínimo para que el elemento regule será 7 y el máximo será 35. Y fíjense, cuando yo tengo 24 voltios de salida, el máximo es 40, y tengo 2 voltios de dropout entre la salida y la entrada mínima que yo debería tener para que el elemento regule. Y lo mismo pasa con la serie 79. Bueno, la característica de las capacidades, cuando la distancia entre la fuente no regulada y el regulador tiene una determinada cantidad, o sea, algunos metros, se suele colocar un capacitor de compensación, y este es para mejorar un poquito la respuesta transitoide del regulador. Y después se le suele colocar diodos de protección. Como la salida esta es positiva, se coloca un diodo con el cátodo al terminal positivo y el ánodo al terminal de masa. Y como la entrada siempre es más alta que la salida, se coloca en inversa, porque protege al regulador frente a la descarga de C2 si la tensión B disminuye o se anula. Si, por ejemplo, este punto sufriera una variación o internamente se generara un cortocircuito, esto preserva de alguna manera la protección del dispositivo. A ver. En el caso de los 79, también la distribución o el pinout correspondiente es diferente. Generalmente se entra, en este caso, por el terminal 2, el terminal 3 es la salida y 1 es el punto de referencia que, si está a 0 voltios, regula con una tensión negativa de 5, 5,2, 6 hasta 24 voltios negativos. Siempre con distintos encapsulados.
Lo mismo pasa con las corrientes que pueden circular con características L, con características M o con características T. Y otro, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen, porque deben haber trabajado seguramente, el 3 de National. En este caso es un regulador, pero ajustable. Entonces, en vez de estar conectado el ajuste o la referencia a 0 voltios, está a un potencial mayor que 0 voltios. Entonces, yo puedo, a través de los capacitores C1 y C3, tener los valores correspondientes como teníamos acá. Este valor y este valor, si fueran de la línea 78, nos tendríamos que fijar qué valores arroja el fabricante para un 317. Siempre que nosotros tengamos un capacitor entre este nivel de continua y masa, si ustedes se fijan en las especificaciones, dice que mejora la relación de rechazo. La relación de rechazo a los ruidos la mejora, por ejemplo, 6, 7 o 10 decibeles con respecto a si no estuviera. Entonces, es importante siempre colocar un capacitor en el ajuste y masa, porque mejora la relación de rechazo a los ruidos. Los reguladores tienen una buena relación de rechazo al ruido, es decir, si la señal de entrada es variable, es muy variable, la salida permanece bastante constante. Tiene un entorno de algunos voltios de entrada de variación y la salida puede presentar algunos microvoltios o algunos milivoltios de variación cuando se produce eso. Sí. Ahí vas, todavía estoy en clase, tengo que ir al baño, me tengo que lavar los dientes, tengo que hacer un montón de cosas. A ver, no sé quién está hablando por ahí. Micrófono abierto, no lo veo. Bueno. Bien. Hay un divisor resistivo, R1 y R2, y la salida correspondiente variará entre el ajuste, que es la referencia, que en el caso del 315 voltios, el mínimo, la mínima salida es 1.25 y la máxima es la entrada, o sea, menos 2 o 3 voltios como salida. Esa es la salida correspondiente. Y fíjense, en esto uno con R2. A ver, si ustedes se fijan, la tensión de referencia la tengo entre la referencia y la salida. Acá tengo, en este caso, 1,25 voltios. Quiere decir que la corriente de referencia más la corriente de ajuste tiene que ser igual a la corriente de referencia más la corriente de ajuste que circula por este resistor. La corriente de referencia es la tensión de referencia dividido R1. Y la tensión de referencia sobre R1 más la corriente de ajuste. Y la tensión de salida es esta caída, es la caída en R2 más la caída en R1 es la tensión de salida. Entonces, la caída en R1 es la corriente de referencia por R1 y la tensión sobre R2 es la corriente de referencia por R2 más la corriente de ajuste por R2. Saco factor común corriente de referencia, factor de R1 más R2, más la corriente de ajuste por R2.
La corriente de referencia es tensión de referencia sobre R1, factor de R1 R2, más la corriente de ajuste por R2. Despejando y agrupando, obtenemos esta expresión. Esto es muy importante porque la tensión de salida difiere un poquito de este valor en cuanto a la corriente de ajuste. La corriente de ajuste son algunos microamperes, 10 microamperes, 20, 50 microamperes, son valores de corriente muy pequeñitas, que multiplicado por R2 arroja una tensión de salida despreciable. Entonces, a los efectos prácticos, la salida queda condicionada por la referencia y por la ganancia de lazo cerrado que tiene el dispositivo, ¿eh? La muestra y el ingreso. Entonces, eso es a tener en cuenta. Siempre cuando se les pida el análisis independiente de qué regulador tenemos ahí, siempre se suma la corriente de ajuste por R2. En el caso del 317, el capacitor de compensación de entrada, 100 nanofaradios, dijimos que era cuando estaba retirada la fuente no regulada del regulador propiamente dicho. Este capacitor dijimos que tiende a mejorar la relación de rechazo al ruido, por eso dice contribuye a disminuir el rizado de la tensión de salida. Los diodos que habíamos puesto entre la salida y la entrada y entre el ajuste y la salida. Y este capacitor C2 dijimos que mejoraba la respuesta transitoria del regulador. El R2, por supuesto, permite variar acá la salida, que habíamos dicho, a ver dónde lo habíamos puesto, acá, que variando R2, yo puedo hacer que la salida se aproxime a la referencia o hacer que entre R2 y R1 haya una relación, por ejemplo, 10 veces o 15 veces, para que multiplicado por la referencia me dé una salida como máximo 37 voltios. Bueno, acá hay distintos reguladores. En el caso del 317, la tensión de salida mínima es 1,2, 1,25, la máxima 37 voltios. Hay valores de corrientes de salida que van desde los 500 mA hasta 1,5 A, dependiendo del modelo del regulador 317. Corrientes de salida mínima, 3,5 mA. Corriente de ajuste, en este caso, 0,1 mA. El dropout, en este caso, es 3 voltios. Y la máxima tensión entre la entrada y la salida, 40 voltios. Porque 37 es la salida máxima que tiene el dispositivo. Así para cada uno de ellos, el LM350, el 338, el 337 que es negativo y el 333 que es negativo. Entonces ustedes tienen referencias con respecto a los distintos parámetros. ¿Qué hacemos cuando queremos que por la carga circule una corriente mayor a la que puede entregar el regulador? Y colocamos siempre un transistor externo. Entonces ese transistor externo, por ese transistor externo va a circular la diferencia de corriente que yo quiero contribuir a la salida. O sea, si en un regulador de este tipo la corriente máxima es 1 ampere, y yo quiero que circulen 10 amperes por una carga, el ampere circulará por el regulador y los 9 amperes de diferencia contribuirán en la carga para que sobre la salida haya 10 amperes. ¿Se entiende? Entonces, la elección de este transistor es muy importante. Y este resistor externo. Este resistor externo está en la juntura base emisor.
Entonces, entre base emisora y 0,7, entonces este resistor externo, a ver si lo podemos ver por acá, es 0,7 sobre la corriente máxima. Quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, por acá circula 1 ampere como corriente máxima, acá hay 0,7, este resistor tendrá que ser de 0,7 ohmios, 0,7 ohmios, para que por el dispositivo circule 1 ampere, por el regulador. Y elijo la corriente que quiero que circule por la carga, que va a ser una contribución entre el regulador y el transistor externo. ¿Se entendió lo que se plantea, chicos? ¿Se entendió? ¿Está claro? Bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, si la caída de tensión en este resistor externo es menor que 0,7, porque la corriente que circula por la carga es menor que la máxima, tengo simplemente el transistor externo desconectado. Solamente aporto corriente a la carga a través del regulador. Cuando la tensión en la resistencia externa es mayor que 0,7 voltios, este transistor está encendido, circula la corriente externa de contribución hacia la salida, que sumada a la corriente del regulador me da el aporte de corriente por la carga. Entonces, yo puedo hacer que circule corriente por la carga mucho mayores que la corriente que circula por el regulador, colocando un transistor de paso externo en el circuito con esa configuración. ¿Se puede entender? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Este es un circuito de limitación, más allá del transistor externo que teníamos para controlar la cantidad de corriente que circula por la carga, tenemos un resistor de limitación, igual que teníamos en las otras configuraciones anteriores. Veíamos en los reguladores discretos, colocábamos una configuración de este tipo, el sensor de una resistencia de limitación, generalmente resistiva, entre base y emisor caerá la corriente máxima por la resistencia esta, hará que este transistor entre en conducción y hará que entre colector y emisor se provoque la máxima corriente, por lo tanto hará que la resistencia externa quede prácticamente en cortocircuito. Y acá hay un ejemplo muy simple. En el caso de que la tensión sobre la resistencia de limitación sea menor que 0,7, ¿sí? Este transistor está apagado, el transistor de protección de limitación de corriente, y este transistor, si acá hay más de 0,7, este transistor está funcionando en forma de conducción. Si la corriente externa es menor que la corriente externa máxima, este transistor estará más aliviado. Y en el otro caso, si hay 0,7 voltios o más de 0,7 voltios sobre el resistor de limitación, el transistor 3 está encendido. Al estar encendido, esto prácticamente es un cortocircuito, y la entrada aparecerá sobre el regulador y sobre el transistor externo, que también está encendido, hará sobre la carga el aporte de corriente necesario. Entonces, este conmuta para una corriente determinada y este protege la corriente máxima que circula por el transistor externo. ¿Se entiende hasta acá?
¿Se ve? ¿Está claro? Por supuesto, esto lo puedo hacer con reguladores positivos, negativos, un 340, un 320, un 78, un 79, un 317, un 337, un 350, de que se le ocurra a ustedes, son todos vales, siempre de 3 terminales y en este caso salidas fijas. ¿Por qué? Porque la referencia está masa. Entonces, si yo hiciera variable con uno de estas características, actuará. Supónganse que yo lo haga con un 0,5, levante la masa y ponga algo que lo aísle de masa, yo voy a tener una salida que irá desde el mínimo, que será 5 voltios, a un máximo que será la entrada que estará 2 o 3 voltios con respecto a la salida. Y de esa manera yo podría hacerlo variable entre ese valor mínimo y la máxima salida que pueda tener sobre el regulador. Si yo quisiera hacer un regulador de corriente, en realidad todos estos reguladores conectados con la salida levantada de masa de referencia son un generador de corriente. ¿Por qué pueden ser un generador de corriente constante, chicos? ¿Por qué pueden ser un generador de corriente constante? ¿Qué les parece? Porque teniendo una resistencia fija y la tensión de salida fija, bueno, la corriente fija. La corriente fija. Pero hay otro porqué. En este caso, la salida es independiente de la carga. La salida es independiente de la carga. Entonces, fíjense, la corriente que circula por la carga depende de la entrada y no depende de la carga en sí misma. Como este es un nudo, la corriente de salida es igual a la corriente por la carga. La corriente que circula por el ramal superior es igual a la corriente I sub L. ¿Por qué? Porque I sub G, que es la corriente de referencia, es muy bajita. Dijimos que eran microamperes. Entonces podemos decir que independiente del valor de RL, la corriente de salida es la corriente de carga. ¿Y cuánto vale la corriente de salida? La tensión de salida dividido R1. La tensión de salida dividido R1. Y tenemos el generador de corriente constante independiente de la carga. Entonces un convertidor de corriente-tensión. Perdón, de tensión en corriente. Convertidor de tensión-corriente. Constante. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, la corriente de carga es la tensión de salida dividido R1, más I sub G. Pero como I sub G es prácticamente despreciable, podemos decir que la corriente de carga depende de esta relación. Si esta tensión de salida es constante, R1 es constante, la corriente I sub L es constante, y tenemos un convertidor de tensión en corriente independiente de la carga. Yo puedo trabajar con reguladores fijos y hacer salidas positivas y negativas con respecto a una referencia que generalmente es el cursor de un transformador con derivación central, una rectificación de onda completa, la capacidad de filtrado, que es capacitivo. No hace falta que pongamos 4700 o 6800 micro o 10.000 micro para mejorar el nivel de continua. Lo que ocurre cuando colocamos capacidades cada vez mayores, por querer mejorar el nivel de continua con respecto al rizado o al ripple, lo que ocurre es que los pulsos de corriente, estábamos diciendo que si queremos mejorar la fuente no regulada y aumentar el valor de capacidad de filtrado
para que el nivel de continua sea mejor con respecto al ripple o el rizado, las corrientes impulsivas por cada diodo para cargar el capacitor al pico son cada vez más grandes y por querer mejorar algo se rompen los diodos. Entonces, como el regulador es más bondadoso en ese sentido, dice, no te hagas problema, mientras yo tenga un valor de capacidad de filtrado, como el regulador tiene una muy buena relación de rechazo justamente al ruido existente en la entrada, por más que varíe esta entrada, la salida la voy a tener lo más constante posible. Entonces, para este caso particular, este capacitor y este capacitor de entrada y salida, para mejorar la característica de interferencia, ¿sí? Y para cuando la distancia entre la fuente no regulada y el regulador integrado tiene alguna dimensión, se suele colocar a los efectos de compensar, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Si yo quisiera hacerlo con un regulador, por ejemplo, variable con el 317 o el 337, un puente integrado de diodos con las capacidades correspondientes, y esto es lo que yo les digo, este capacitor C2 o este capacitor C5 que se coloca en el terminal de ajuste, mejora la relación de rechazo, lo eleva 6, 7 o 10 decibeles con respecto a si no estuviera. Entonces, siempre es conveniente colocarlo eso. Por supuesto, salidas variables, los diodos de protección de la salida, los diodos entre la salida y la entrada, y por supuesto salida negativa, salida positiva, y siempre tomada del terminal positivo, terminal negativo con respecto a la referencia que es el 0 volt, ground. Ese sería un regulador simple. Entonces van a ver ustedes que existen otros tipos de reguladores que se llaman con tracking. El tracking es un seguimiento. Entonces yo puedo tener tensiones positivas y negativas simultáneamente con un solo potenciómetro o una sola llave o un solo interruptor o una sola conmutación. Puedo tener simultáneamente tensiones positivas y negativas en forma permanente. Entonces eso se da generalmente con reguladores se llaman de N terminales. ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Hemos visto reguladores de 3 terminales. Y vamos a ver algo, a ver si yo tengo reguladores de N terminales. Vamos a comenzar un poquito, como para empezar el tema. ¿Ustedes han trabajado con reguladores de N terminales más allá de los de 3 terminales? Positivos, negativos, ajustables, fijos, con características diferentes. En este caso, de 4 a N terminales, sin ningún tipo de inconveniente. Gómez Agustín, está presente. Entonces, yo les traje dos reguladores, uno de 14 terminales y otro de 5 terminales, con formatos diferentes, con una electrónica externa que permite ajustar generalmente las salidas. Entonces dice, muchas de las partes del circuito son independientes y pueden ser conectadas por el usuario. Generalmente se los utiliza como reguladores lineales, en este caso lineales integrados.
el caso del 723, que puede tener distintos fabricantes, el MC de Motorola, el MC 1723, o el LM723, o el MUA 723. Es un regulador que tiene, por supuesto, en el transistor, este es un bus, que es el transistor externo, que va a la salida del comparador. Este comparador tiene alimentaciones positivas y negativas. Este terminal positivo tiene una tensión no inversora, y hay una tensión de referencia que opera entre estos terminales de alguna manera, tensión inversora, no inversora, y hay un transistor de protección donde hay un sensado de línea, y el sensor propiamente dicho. Entonces, sobre el emisor yo tengo la salida, y entre el emisor y la base está la resistencia que limita la corriente. Por eso este es el sensado o el limitador de corriente. ¿Me siguen un poquito más o menos cómo se va a plantear? ¿Se puede entender, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Quiere decir, tienen en este caso 14 terminales, 7 de un lado, 7 de otro, donde NC es no connection, tiene alimentaciones positivas y negativas, B más, B menos, tiene una tensión de referencia, pero referencia de tensión Zener, aplicado en la salida, en una de las salidas, si yo la quiero incorporar, la salida propiamente dicha, tengo la entrada no inversora, el sensor de corriente, que generalmente es el transistor o el emisor del transistor, y el circuito de limitación, que es la base del transistor para que entre estos dos puntos esté la resistencia externa que colocamos a nivel de protección. Y se suelen colocar unos capacitorcitos de compensación de frecuencia, ¿sí?, por la estabilidad en alta frecuencia. Entonces, lo pueden encontrar con este formato plástico o con este formato metálico. Entonces, la distribución de los componentes y de los terminales, por supuesto, no es coincidente. Cada fabricante, por ejemplo, acá la limitación de corriente es el 10, y acá la limitación de corriente es el 2. Entonces, no es lo mismo trabajar con el integrado plástico que con el integrado metálico. Entonces, son totalmente diferentes las referencias. Entonces, este es un regulador donde el 8 es B+, me parece que el 8 B+, este formato es para un encapsulado metálico. Entonces, tiene un poco más posiblemente que los reguladores de 3 terminales, tiene algunas cositas que se van a implementar según la topología que uno quiere diagramar. Internamente tiene un amplificador de error con los terminales de conexión externa, inversor y no inversor, la salida donde yo puedo compensar la frecuencia, la salida donde va a actuar la limitación de corriente, donde la limitación de corriente está en la base y el sensado de corriente está en el 1, y entre el 1 y el 10 generalmente va una resistencia que controla la limitación de corriente, y tiene un transistor de paso que actúa como un booster. Hay que alimentarlo a ese transistor, tengo una salida de ese transistor y una referencia, si yo quiero trabajar con una referencia en la salida.
Ese es más o menos el esquema de este transistor y este conjunto de amplificador. Y por otro lado, tiene estos amplificadores de referencia que tienen fuentes de corriente constante, tienen Zener o diodos de referencia de tensión compensados térmicamente, que hacen que los errores se manifiesten lo más pequeño posible sobre las salidas, generalmente fijas o variables, para trabajarlos, y con corrientes que, según qué configuración le hagamos nosotros desde el exterior, podrá manejar desde algunos amperes hasta 10, 20, 50 amperes en un array de transistores externos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo configuraciones que se pueden hacer con este y otros integrados más. Me parece que sería conveniente dejarlo acá, a ver si ustedes me recuerdan en la próxima clase dónde dejamos el tema, y ver casos particulares, pues yo se los he puesto para hacer distintas configuraciones. A ver si lo puedo... Este sería una configuración del mismo. Y bueno, ahí empezar a ver, le quería mostrar cómo se plantean las configuraciones que vamos a ver. La planteamos así, para hacer algo en particular con el dispositivo. Pero me parece que para hacer estas cosas vamos a necesitar un poquito más de tiempo, y ya estamos sobre el final. ¿Les pareció agradable? ¿Se puede entender? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Está entendible. Entendible. Tienen la documentación, la tienen disponible, porque después de esto vamos a trabajar con los reguladores conmutados, que es otro tema realmente importante. Pero la información de los lineales, discretos, lineales y lineales integrados, lo tienen ustedes en el aula virtual. Así que fíjense como referencias para irlo leyendo, para poderlo trabajar, para plantear situaciones con dispositivos de más de 3 terminales. Siempre agradezco la presencia de ustedes, chicos, muy amable. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Saludos. Que anden muy bien. Profe, gracias. Chao, querido. Gracias. Gracias.